mecánicas que van a existir a nivel de los conductores, para pensar un poco en el aprovechamiento o las relaciones energéticas que usted puede establecer, ¿verdad? Vimos ayer el escenario, por ejemplo, ¿verdad?, de qué pasaba con un sistema de capacitores de placas paralelas, donde usted, pues, en esencia lo que tiene es todas estas contribuciones, ¿no?, de las fuerzas, dado que, pues, si tengo un sistema que tiene cargas opuestas, lógicamente esperaríamos una fuerza de atracción entre ellas, ¿verdad?, como lo expresábamos ayer en el sistema. Pero para que eso no ocurra, porque pues si se pegan, se redistribuye la carga y ya no almacenamos nada. Entonces, como para compensar eso, el mismo sistema genera pues una fuerza mecánica externa, ¿verdad?, al sistema eléctrico como tal, de manera que se complete. Entonces nosotros jugamos un poco ahí con condiciones que podemos regular básicamente de manera experimental, digamos, ¿no? Y en este caso está asociado a lo que hace ese interruptor. Porque noten ustedes que si usted cierra el interruptor, pues habrá una circulación ahí de corriente establecida a través de la batería, ¿verdad?, que tenemos ahí alimentando el sistema. Y en efecto eso nos hará entonces que distingamos entre un escenario donde la carga es constante y donde la diferencia de potencial podría verse constante también. Entonces ayer planteábamos las relaciones energéticas con respecto a la fuerza y les decía a ustedes que en esencia vean, ¿verdad?, dado que nuestro sistema es un sistema con fuerzas conservativas, podemos establecer esa relación de que la fuerza se vea como el negativo de la derivada de la energía potencial con respecto a la posición, que en este caso es X, ¿no? Eso fue lo que establecíamos ayer. Noten que ahora, si yo tengo pues carga constante, puedo notar lo que les decía, ¿verdad? Inicialmente el circuito se cerró, luego se cargó el capacitor, pero una vez llegamos a ese punto, usted abre el circuito, de manera que levanta el interruptor y el sistema se mantiene ahí. Entonces nuestro capacitor, que se mantiene aislado de tener como un aumento de carga o una modificación de ella, permite contabilizar únicamente la energía del capacitor, ¿verdad? Y eso fue lo que establecíamos ayer. Entonces, nos va a interesar ahora definir o asociar qué ocurre con la diferencia de potencial. Entonces, el escenario aquí descrito, cuando tenemos esa situación, ¿verdad?, y lo voy a escribir, voy a poner por acá, cuando el interruptor permanece cerrado, ¿verdad?, porque ese es el otro escenario, que permanezca cerrado. Note usted que aquí la diferencia de potencial permanece constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ahora la batería que usted tiene alimentando su sistema, pues ahora es parte del sistema, ¿verdad? Es un detalle importante, que ahora es parte del sistema. Noten que entonces la variación de la energía total, en este caso, sería la variación eléctrica que hay con respecto al capacitor y una variación asociada a la batería. ¿Ok? Esto de momento por acá. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta con lo que he escrito? Claro, Lee. Ok. Bien. Veamos entonces los siguientes detalles, ¿verdad?, que aparecen acá. Primero, recordarles que la energía eléctrica entonces la puedo escribir de esta forma. Miren, un medio de la capacitancia, diferencia de potencial al cuadrado, ¿verdad? Esto con el afán de poder reescribir, ¿verdad? Como dije antes, aquí arriba, esta es la expresión que encuentro para la fuerza con respecto a la energía total del sistema. Pero como yo puedo tener dos escenarios, uno donde la carga permanezca constante y otro donde la diferencia de potencial permanezca constante, eso es lo que estoy analizando. Entonces quiero reescribir toda esa expresión de la fuerza, pero en función del capacitor únicamente, ¿verdad? Para poder detallar qué es lo que está ocurriendo a nivel energético para el sistema del capacitor. Noten ustedes que yo puedo tomar la derivación, ¿verdad?, con respecto a esta energía, y sería derivar esto. Aquí en esencia, como el delta phi permanece constante, así que esto sería como un medio, miren, de la variación de la capacitancia por el potencial constante que tenemos. ¿Ok? Esto con respecto a la energía eléctrica asociada al capacitor. Pero, ¿qué pasa con respecto al de la batería? ¿Verdad? Porque noten ustedes que de aquella relación que teníamos antes de decir que la carga está vinculada con la capacitancia y un delta phi, están conmigo de que hay una variación de carga, ¿verdad?, en su sistema. Porque al final de cuentas, que se mantenga constante la diferencia de potencial,
pues vamos a tener, lógicamente, una variación con respecto a la carga que va a sufrir el capacitor como tal. Entonces, vean que aquí, pues, en esencia, si yo tomara una diferenciación con esto, quienes serían derivadas sería la capacitancia y la carga, porque son las que pueden modificar bajo este escenario. Entonces, voy a decir por acá lo siguiente, ¿no? A medida las cargas pasan a través del delta phi, ¿verdad? De la batería, se realiza un trabajo sobre ellas, ¿verdad? O sea, eso es lo que estamos considerando. Entonces, noten ustedes que esa derivada de la energía de la batería, en esencia es como el negativo del trabajo, ¿verdad? Recordándoles que si yo realizo trabajo sobre el sistema, pues por convención nosotros hemos adoptado que sea un trabajo negativo, ¿verdad? Que esa es la convención que aprendieron desde Física 1. Entonces, vean bien que en esencia entonces esto quedará como recuerden el trabajo, era el negativo, en este caso la variación de la carga respecto al potencial. No sé si queda claro acá lo que estoy diciendo con respecto a la energía de la batería, ¿verdad? Como realiza trabajo sobre las cargas que están pasando en esta parte del circuito, cuando usted tiene su sistema, las cargas pasan por aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues usted va a efectuar un trabajo sobre el sistema, por eso es un trabajo negativo, ¿ok? Y recordarles que como está asociado con la energía, está asociada con la carga y el potencial, recordarles esto, ¿verdad? La energía potencial eléctrica es la cantidad de carga por delta phi. Entonces, si usted toma una derivación de la energía, en este caso, como el delta phi es constante, quien varía es solamente dq. Y vean que he escrito dq acá para poder visualizarlo más rápidamente con lo que dije de la relación de carga y voltaje, ¿verdad? Que en esencia, como el voltaje constante, es la capacitancia la que está pudiendo variar. Entonces, si yo reescribo el dq en términos de esto sería la variación de la capacitancia por el delta phi al cuadrado, aquí. Y noten ustedes, ¿qué es esto? Esto que está acá, miren, es esta misma expresión de aquí, solo que multiplicada por 2, ¿verdad? Entonces, de acá yo entenderé, miren, haciendo la relación de esas dos expresiones, se puede ver claramente que la variación de la energía en la batería corresponde a 2 veces la variación, bueno, al negativo, ¿verdad? Al negativo de 2 veces la variación de la energía en el capacitor como tal. ¿Esto se entiende lo que acabo de hacer? Sí. ¿Sí? Ok, entonces vean por acá, diré, la energía total que dije antes tendría que ser la suma de la contribución del capacitor más la de la batería. Se podría ver de esta forma, miren. Este es un resultado de la búsqueda. Bueno, vamos a ver el celular. Ok, entonces esto sería menos 2 veces la derivada de U, así. Miren, de manera entonces que la energía total en este caso, a pesar de que estamos considerando la batería, puede reescribirse en términos justamente del capacitor, quedándonos una expresión como esta. Vean. Entonces, si nosotros reemplazamos esta expresión en la expresión para la fuerza, miren, la fuerza eléctrica que se contabiliza acá sería D de U, así, con respecto a X, considerando que el delta phi se mantiene fijo. ¿Ok? Entonces, esta es una nueva expresión. Vean cómo difiere de la anterior, porque aquí incluso había un negativo. Miren, acá, cuando estamos considerando carga constante. Ahora que estoy considerando un potencial constante, la expresión queda positivo. ¿Ok? Entonces voy a llamar esto V, ¿verdad? Y aún más voy a indicar aquí, ¿verdad? Voy a decir, el signo diferente en la ecuación A y B es porque son procesos distintos.
¿ok? Pero al final, en esencia, pues van a estar vinculados con la misma fuerza, ¿verdad? Para nuestro caso. Recordarles acá, ¿verdad? Que pues en esencia la energía, noten ustedes, como lo habíamos puesto ayer, la energía disminuirá si el de X aumenta, ¿no? Que era una conclusión que habíamos optado ayer. Noten que aquí la fuerza, si yo tomo de referencia la energía tal como lo escribí allá, la fuerza aquí sería, permítanme, bien, la fuerza aquí sería un medio del delta phi al cuadrado por el dc de x, ¿verdad? Porque lo que estoy diciendo es, el du que acabo de escribir por acá, miren, esto, si yo lo divido entre el dx, me quedará un medio de delta phi al cuadrado y quedaría dc sobre dx, ¿verdad? Para considerar esa variación. Por eso es que hacíamos referencia a la dependencia de la capacitancia con respecto a la distancia de separación de mi sistema, ¿no? Y de cuánta fuerza se va a contabilizar ahí. Vean que, por ejemplo, y una manera bastante inmediata de quizás de plantear esto. Vamos a ver, tomamos de referencia el capacitor de placas paralelas. Para que validemos más el por qué estamos diciendo que la energía se puede disminuir, ¿no? Vean acá, la capacitancia del capacitor en placas paralelas tiene esta forma, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si usted deriva la capacitancia con respecto a X? Donde X es la separación entre las placas. Pues cuando usted deriva esto le queda como epsilon sub 0 por A entre X cuadrado, ¿ok? Noten ustedes que yo puedo separar esto así. Y esto que tengo por acá es la capacitancia misma, así que puedo reescribirla de manera que diría por acá entonces que esto es el negativo de la capacitancia entre Sx, ¿verdad? Esa variación. Si yo esto lo evalúo en la expresión de la fuerza que he obtenido, diré que esto es el negativo de la cantidad de carga al cuadrado, 2 veces C, miren, por Cx. ¿Qué expresión estoy utilizando acá? Pues estoy considerando el caso de aquí, ¿verdad? Si lo tomo con ese negativo, ayer que lo escribíamos, miren, quedaba ese negativo, la carga de C de X, bueno, estoy utilizando la misma expresión, para simplemente cambiar esta versión de acá, ¿verdad? El de C de X. Entonces, noten ustedes que al hacer esto y hacer la comparativa de la capacitancia, ¿no? Con respecto a esos valores, aquí se va a simplificar y me quedará simplemente esta expresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden, la energía, tal como lo definíamos ayer, puede verse así como un medio de la capacitancia diferencial de potencial al cuadrado o puede expresarse como, ¿dónde está la otra? Como esto, ¿no? Como la cantidad de carga al cuadrado sobre 2C. Entonces, como puedo hacer eso, al simplificarlo me va a quedar esto, ¿no? El negativo. Entonces, vean que ese negativo que está por acá asocia la idea de que las placas se atraen entre sí, ¿no? Porque es una fuerza atractiva. Eso es lo que estaríamos pensando nosotros para nuestro sistema. Bien, ¿se entiende esto, chavos? Muchachos, ¿se entiende esto? Sí, se entiende. Ajá. ¿Podría repetir desde donde mencionó la ecuación de arriba de la fuerza eléctrica? Creo que ahí me perdí. ¿Eso que está en verde? No, la que mencionó arriba, que la relacionó con la de abajo de alguna manera. Esto que está en el cuadro, aquí, la A. No, el cambio en energía eléctrica a razón, sí, ahí mismo, pero a la derecha. Ah, algo que esté en verde, morado. Esa. Bueno, verde. Todo lo que está La en que verde. mencionó. Sí, lo que mencionó, la relacionó con la de abajo de alguna forma, no escuché muy bien.
Ah, no, solo para que vieran que hay por los datos que quedaban. Como aquí a la hora de considerar la fuerza eléctrica, miren, si usted hace el cambio, va a quedar este negativo, ¿cierto? O sea, vea, estoy diciendo acá, si usted mantiene cerrado el sistema, puede visualizarlo de esta forma. Y es equivalente, si lo ve así o lo ve allá, porque al final llegamos como al mismo resultado, pues, solamente que es a través de procesos diferentes. Por eso la relación de signos. Pero en esencia se describe exactamente lo mismo. Y vean, por ejemplo, acá, yo tomé la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, derivo esa capacitancia respecto a la distancia de separación entre placas y me queda esto, que es el negativo de la capacitancia sobre ese X. Cuando usted reemplaza ese DC sobre DX en esta expresión o en la de la carga, dije acá, aquí, pues llega a tener el resultado donde pues a la hora de simplificar quedará en términos de la energía eléctrica. Entonces vea bien usted, la fuerza sería igual al negativo de la energía eléctrica sobre la distancia de separación. Ese negativo que surge de ahí nos está indicando que las placas naturalmente tienden a atraerse entre ellas. ¿Ok? Y lo otro es con la relación de la energía, ¿verdad? Que la energía pues va a disminuir si usted aumenta en X y ahí lo puede validarlo el por qué, ¿no? ¿Verdad? Porque vean que ahí importante saber de que las placas no deben de pegarse, ¿verdad? Porque si no va a redistribuir y no almacenamos energía. ¿Ok? Ahora sí está claro. Ok. Sí. Sí. Bien, veamos entonces ahora esto que tengo por acá. Es importante que a partir de esas mismas definiciones de energía pueden salir. Entonces voy a decir ahora, la energía puede escribirse como la siguiente forma, ¿verdad? Yo puedo tener la energía total en términos de la densidad de energía por un volumen, ¿cierto? Porque recuerden que esta U minúscula que está ahí, la U pequeñita, representa la densidad de energía por unidad de volumen, ¿verdad? Recordarles que habíamos dicho que esto tenía unidades de Joule sobre metro cúbico. Entonces, si yo le multiplico por un volumen, estaría obteniendo la cantidad total de energía que hay en el sistema. Vean que en este caso, entonces, puedo considerar ese volumen de esta forma, la forma quizás como general para cualquier sólido, ¿no? De considerar ahí, digamos que fuese así, por ejemplo, un cilindro, para usted calcular el volumen de ese cilindro, usted ocupa el área y ocupa esta altura, que la puedo llamar X. Entonces, si usted multiplica esa área por esa altura, le va a dar el volumen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo por acá, ¿ok? Otra de las cosas que podemos validar es la fuerza. La fuerza, en esencia, podría verse como el negativo de la densidad de U por A. No sé si me siguen la razón de por qué puedo decir eso. ¿De dónde Por lo puedo que sacar esto? Ajá. de ahí arriba donde tiene que la fuerza eléctrica es el negativo, no tan arriba. Aquí. Ven que ahí estoy considerando que la diferencia de potencial sea constante. Pero digamos, normalmente tenemos sistemas a nivel general aquí de cargas que son constantes, ¿verdad? No tenemos variaciones de carga a través del tiempo. O sea, aquí lo agrego el dato de cuando la diferencia de potencial permanece constante porque pues en general es uno de los escenarios posibles. Pero normalmente para nosotros en electrostática las cargas permanecen constantes, no están variando con el tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso, tomaría de referencia a esta expresión y vean ustedes, yo estoy diciendo que la fuerza, si lo veo así para el caso de la fuerza eléctrica, se vería como el negativo de la derivada de U con respecto a X, ¿ok? Considerando carga constante. Entonces, si tomo de referencia esto, miren, sería aquí la fuerza, tomar la derivada de esta expresión. Tiene el negativo, la densidad de energía sale, el área sale, la derivada de X con respecto a X es 1 y por lo tanto solo me queda esto. Ahora sí, ¿está claro hasta ahí? Sí, ahora sí. ¿Sí? Entonces, vean bien, a través de esto podemos definir lo siguiente. Por esa razón que he puesto ahí, podemos definir lo siguiente y voy a llamar
una F minúscula de E, así, a esto, como, ¿cómo se va a llamar esto? Pues va a ser una fuerza por unidad de área. En esencia, la forma que tiene esto, que es una densidad de fuerza, ¿verdad? Por unidad de área, se vería como la magnitud de FE entre el área total. Entonces, si usted divide esto, vean que estamos tomando el valor absoluto. Entonces, de manera que aquí esto sería igual a ¿quién? A U sub E. Entonces, vean bien, esa U sub E, que es la densidad de energía volumétrica para nosotros, ¿a qué hace referencia a esto? Si se vería como una fuerza por unidad de área. ¿Qué otro nombre le podrían dar ustedes a eso? Ajá. Ajá, ustedes. Una respuesta para eso que estoy preguntando. Noten ustedes, ¿verdad? Del término de la energía, yo puedo vincular la densidad de energía volumétrica que ya calculamos, ¿verdad? Que podría ser, que era escrita así, ¿verdad? Esto, esa densidad, decíamos que era una densidad volumétrica de energía, ¿verdad? Porque era la cantidad de energía sobre el volumen. Pero noten bien ustedes que ahora, a partir de que estamos vinculándola con la fuerza, podemos utilizarla como para redefinir esto, que en esencia sería la fuerza eléctrica, la magnitud de ella entre el área. ¿Qué es eso? ¿Qué cantidad es esa? Presión, Lee. Es una presión. Entonces, vean bien, se puede contabilizar también esto como una presión que se va a generar sobre el sistema. Y acá, incluso, a veces como esto es un vector, ¿verdad? Podríamos verlo así, que va apuntando de manera normal a la superficie, que lo podemos escribir así. Noten ustedes que esa densidad, ¿verdad? Esta presión que estamos generando o esa densidad de energía o la presión que estamos encontrando va dirigida hacia afuera de la superficie. Ojo, hacia afuera de la superficie. Y vamos a validar. ¿Por qué? Ok, entonces voy a mover esto más aquí abajo. Para decir entonces, vamos a ver, si yo tuviera esta superficie, acá, y eso tuviese carga, recordarles que pues yo podría establecer acá una superficie, ¿verdad? Como mi superficie de estudio. Vamos a ver, así. Entonces vean bien, si esto que tengo acá es el material conductor y estoy asociando una superficie aquí arriba, ¿verdad? Que encierra un volumen, esto tiene un área delta A, esto tendrá una altura delta X, así, ¿verdad? Entonces noten ustedes que si fuese así, considerando de que hay un campo eléctrico que pues sale normal a la superficie, ¿verdad? Ok, si fuese así, díganme por ejemplo, ¿cuánto valdría la densidad de energía aquí adentro del conductor? ¿Cuánto vale la densidad de energía acá? Hay un campo eléctrico, ¿verdad? Que sale aquí sobre la superficie, pero dentro del conductor, ¿cuánto vale la densidad de energía? ¿Cuánto vale la densidad de energía dentro del conductor? 0, Lee. Vale 0. ¿Por qué razón? Porque el campo eléctrico dentro de un conductor es 0. Es 0. Ahí está. Densidad de energía se define a través del campo eléctrico. No hay campo eléctrico, no hay densidad de energía. Pues bien, noten ustedes que si yo quisiera contabilizar entonces como la variación de energía eléctrica que pudiese surgir o pasar a través de esa caja, eso se debería de contabilizar tal como lo vimos ahí arriba, como el negativo de la densidad de energía por el delta A por el delta X, ¿verdad? En esencia, eso se vería de esa forma. Ok,
Vean bien que esto es si delta X es mayor que 0, por lo tanto la variación de la energía de esto pues sería menor a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos considerando, digamos, como que el conteo de las energías. Note usted que adentro de la región, lógicamente la energía va disminuyendo a medida que usted se va alejando de su sistema, ¿verdad? Entonces, pues por eso estoy diciendo que en esa región hay una disminución, porque yo voy contabilizando el fenómeno que va por punto a punto y voy notando que hay una disminución, por eso se ve así. Noten ustedes que si yo analizo con respecto a la fuerza, esto se vería como la variación de la energía con respecto a ese delta de X. Entonces, al dividir estas expresiones, esto me quedará como la densidad de energía por ese área. ¿Ok? Que vean en esencia, eso pues me llevaría a definir una densidad de fuerza por área, ¿verdad? Como esto. Sería el delta E entre delta A y que corresponde al mu sub P. ¿Ok? Entonces, voy a agregar acá una descripción acerca de lo que acabo de decir, ¿verdad? Y del conteo, porque de hecho es lo que naturalmente nosotros validamos y lo podemos establecer así, ¿no? ¿Cómo? Los estados de equilibrio estable, porque eso es lo que nos interesa usualmente, tener un equilibrio estable para sistemas generales, ¿ok? Corresponden a configuraciones que dan un valor mínimo de la energía potencial. ¿Ok? Y esto es una tendencia natural. Todos los elementos del universo aparentemente son muy perezosos y tratamos de estar como que con el nivel de energía mínimo. No nos gusta estar gastando energía de más. Igual ocurre acá, ¿verdad? Y eso lo podemos validar justamente por las relaciones que estamos obteniendo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si usted viene y aumenta esa variación? Esta variación de aquí empieza a ser la más grande. Pues bueno, en esa región usted va a ir contabilizando que la variación de la energía pues va a ir siendo más pequeña, así que va a ir en decremento, por lo tanto la variación como tal va siendo negativa, ¿verdad? Entonces, si esto es así, noten ustedes que la dirección de esta fuerza lo que va a tender a hacer, y voy a ponerlo acá, tenderá a dirigir la fuerza hacia afuera del conductor. ¿Ok? Por el sentido en el que lleva esto. ¿Ok? Y algo importante o un detalle aquí a nivel eléctrico que surge de estas relaciones de energía, ¿verdad? Y que se deben de considerar incluso para el diseño mismo de los capacitores. Y es que, dado esto, que va a ser la tendencia natural de nuestro sistema, ¿verdad? De apuntar como que esa fuerza hacia afuera, entonces hay que considerar que si las fuerzas cohesivas del conductor, es decir, lo que lo mantiene unido como tal, el metal, no son lo suficientemente grandes para contrarrestar a la fuerza eléctrica, ¿verdad? Que se genera ahí, el conductor se deforma. Pensemos en un evento como este. ¿Han sufrido ustedes algún evento como este? Chavos. Porque ven que aquí puedo generalizar, ¿verdad? Puedo decir, ok, el campo eléctrico para un conductor pues, es sigma sobre epsilon sub 0. De manera que la fuerza, la densidad de fuerza, ¿verdad? Que es mu, recuerden, eso sería un medio de epsilon sub 0 por el campo al cuadrado. Hará que esto se vea como un medio de epsilon por sigma sobre epsilon al cuadrado. Si usted simplifica un poco esto es sigma al cuadrado sobre 2 veces epsilon. Y vean que, dado que esta es una densidad de fuerza sobre un área, yo podría entonces establecer una fuerza total, para saber cuál es la fuerza total que sufre,
a través del integral de área de esa densidad de área, ¿verdad? Porque es lo mismo que decimos de las densidades de carga. Usted quiere la carga total, entonces integra el diferencial de carga o la densidad de carga sobre toda la línea, plano o volumen que usted asocia según el tipo de distribución. Noten que aquí esto será 1 sobre 2 epsilon sub 0, integral de superficie de sigma al cuadrado diferencial de área, donde lógicamente pues va a depender de cómo se distribuya la densidad de carga, ¿verdad? Para ese sistema. Pero díganme, por ejemplo, un escenario donde ustedes han experimentado ese caso. O no han sufrido esa situación en algún punto de tener una deformación del conductor. No, Luis. ¿No? Vean lo que estoy diciendo, ¿verdad? Estoy diciendo a través de las mismas relaciones que he establecido por fuerzas eléctricas, pude darme la idea de cómo ver o cómo contabilizar la energía eléctrica, ¿ok? Asociada con la fuerza, ¿verdad? Vimos de que se cumple la noción de tener ahí una relación entre la energía eléctrica que se adquiere versus la fuerza que ustedes pueden aplicar o que naturalmente su sistema va a aplicar. Pero noten ustedes que esa densidad de energía que uno contabiliza ahí, en esencia es una presión, ¿verdad? Y sería la presión que va a generar entonces el efecto eléctrico sobre mi sistema. Si el conductor, sus enlaces, ¿no? Piénsenlo así, tienen alguna lámina, entre ellos pues habrá un montón de átomos, ¿cierto? Pónganle que cada puntito corresponde a un átomo. Entre ellos están enlazados, ¿no? ¿Verdad? Y dan la configuración del metal que usted tiene. Pero si las fuerzas cohesivas que hay entre esos elementos para poder estar unidos es más pequeña que la fuerza eléctrica o la presión eléctrica que van a sufrir los conductores por el simple hecho de ser parte de un capacitor, ¿ok? Lo que va a ocurrir es que se va a deformar. Porque usted lo que estaría haciendo es, digámosle, si este fuera la placa inicialmente, ¿verdad? Esto va a sufrir una fuerza eléctrica, de manera entonces que esto lo va a llevar a tener un comportamiento como lo que voy a tratar de dibujar acá, pero no sé si me va a quedar. ¿Se ve esto? Sí. Bueno, si asumen que no lo han experimentado, ¿a cuántos de ustedes se les ha hinchado la batería del celular? A mí. Ajá. ¿Les ha pasado? Pasa lo mismo cuando le pone más voltaje al capacitor y explota. Y Es algo explota. parecido. Cabal. Y es por eso. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo un aumento de la cantidad de energía que va asociada con esta presión que se genera la fuerza eléctrica, de manera entonces que vean ustedes cómo el sistema hace entonces que las fuerzas cohesivas del material se vean como nada, como una nada, de manera entonces que va a generar mayor fuerza o va a tener mayor impacto o mayor magnitud la fuerza eléctrica que genera una presión. Y como vimos acá, esta presión, dado la tendencia natural del sistema, va a tender a ir hacia afuera. Entonces lo que va a pasar es que va a tender a curvar o deformar la configuración eléctrica que usted tiene. Por eso presentaría daños en el material o en el equipo, porque entonces esa fuerza eléctrica supera la fuerza cohesiva que tienen los elementos de ese metal. Por eso los capacitores se inflaman, ¿no? Y tienen ahí esas baterías todas hinchadas ahí, porque ya ellos han perdido su vida útil, de manera entonces que ya toda la estructura misma del metal se vuelve muy vulnerable al efecto eléctrico. Y cualquier cambio, la gente anda conectando la batería tratando de tomar carga, ¿verdad? De donde sea, pero no se da cuenta que ya su material, el material conductor del que está elaborado ya está dañado. Y empiezan a tener todas estas deformaciones, pero es producto de esto. ¿Ok? No sé si eso está claro. Con el ejemplo de la batería está claro. Bien.
Perfecto. Bueno, entonces voy a quitar esto de aquí. Bien, ahí está. Bien, entonces apliquemos esto a algunos problemas, ¿no?, que van asociados acá. Y que van asociados con estas relaciones energéticas y de fuerzas, ¿no?, con las que estamos describiendo los componentes eléctricos. Entonces vean, por ejemplo, ahí. Primer escenario que tenemos por describir es un capacitor, miren, de placas paralelas, que tiene esa área, ¿no? Tiene una área A. La placa inferior se encuentra rígida sobre una mesa. Entonces vamos a ver. Voy a poner por acá. Que esto sea como que aquí esté la mesa, ¿no? Y usted tiene aquí su primer capacitor. Yo lo voy a tratar de dibujar así. Aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Toda esta región de acá tiene un área A, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo. Esto tiene un área A. Entonces la placa superior del resorte dice, cuelga de un resorte de constante K, cuyo extremo se encuentra rígidamente fijo. Es decir, pónganle que aquí está el techo. Esto está el techo. Por acá viene un resorte. Aquí, así. Y ese resorte entonces, que tiene constante K, mantiene la otra placa del capacitor aquí. Acá. ¿Ok? Así. Veamos bien. Las placas se encuentran originalmente sin carga. ¿Ok? Así, tal cual. Cuando el capacitor se carga hasta una carga final Q y de menos Q, es decir, voy a poner por acá Q y menos Q. Este hecho está fijo. Voy a anotar estos datos. Esto sería la mesa para marcar más el detalle. Vean bien. Dice, cuando el capacitor se carga hasta una carga final de Q y menos Q, demostrar que la distancia entre las placas cambia por una cantidad que es equivalente a Q al cuadrado entre 2 veces K epsilon sub 0 por el área, ¿verdad? Y la pregunta es si ese resorte va a quedar estirado o comprimido. ¿Ok? Entonces, vean bien. Aquí es importante definir lo siguiente, ¿verdad? Si ellos no tienen carga, vean que aquí esta dimensión de acá que yo voy a llamar L, esta longitud de acá, va a variar, ¿verdad? Dependiendo de si tenemos carga o no. Lógicamente, esta distancia de acá es la que normalmente nosotros hemos llamado D, que es la distancia de separación. Entonces, noten por ejemplo acá, si yo estoy sin carga, ¿verdad? Si yo estoy sin carga, noten que aquí yo voy a tener lógicamente una longitud inicial, ¿verdad? Desde aquí para acá voy a tener una longitud inicial. Entonces, esa longitud inicial, voy a llamarlo acá, sería L sub 0 más D sub 0 más A, va a tener todo igual a una distancia D. D mayúscula, entiéndase como toda la distancia que estamos considerando desde acá, ¿verdad? Entonces voy a llamar A este pequeño tramo para poder dividir todo en segmentos, para darnos una mejor referencia de los cambios que están ocurriendo. ¿Ok? Entonces voy a llamar D a toda la distancia entre el techo y la mesa, L variable, ¿verdad? Aquí, que puede variar con respecto a X, a toda la dimensión que hay desde el techo hasta la placa superior, a D, a la distancia de separación que hay entre placas, y a A, la distancia que hay entre la placa inferior, ¿verdad? Y la que está acá. Están conmigo de que quien se puede mover es la placa superior, ¿verdad? Porque el resorte pues puede estirarse o comprimirse. La de abajo vamos a decir que está fija, ¿verdad? Entonces quien puede moverse es la de arriba. Entonces noten bien, inicialmente que estamos sin carga, pues tenemos esta relación, ¿verdad? De la suma de las distancias. Sería la distancia original L sub 0, D sub 0, más A que está fijo. Cuando usted ya tiene carga, ¿cuál de estas cantidades cambia? ¿Cambia L sub 0? Cuando ya usted carga los capacitores. Ajá. Se entiende el escenario, ¿verdad? Estoy diciendo, para darme una referencia visual de todo esto, voy a definir una variable D que sea la distancia entre el techo y la mesa. Mantengo fija la placa inferior, la que puede moverse en este caso, pues es la que está conectada al resorte, porque inicialmente no tienen carga, así que están separados. Una distancia L sub 0, del techo hacia la placa superior, D sub 0 es la distancia que hay entre las placas, y el valor de A es la distancia desde la placa inferior hasta el suelo, donde está la mesa.
¿Ok? Y eso sería igual a D, ¿verdad? Porque sería la suma de todos los tramos. Pero mi pregunta es, lógicamente D no cambia, ¿verdad? Porque esa es la distancia fija entre el suelo y el techo. Pero de estos otros parámetros que están acá, que regulan estas dimensiones, ¿cuáles cambian? L y D. L y D. Entonces voy a llamar L más D más A, para notar de que cambian, ¿verdad? De que hay una variación desde L sub 0 a esta distancia de acá. ¿Eso se entiende hasta este momento? Sí. ¿Sí? Bien. Veamos bien que entonces yo puedo básicamente restar o tratar de unificar estas dos relaciones para notar cuál es el cambio que vamos a tener, ¿no? Entonces yo podría decir lo siguiente. Podría decir esto. Entonces, restando las dos, me quedaría L más D más A menos L sub 0 menos D sub 0 menos A igual a 0, ¿cierto? Porque de este lado quedaría D menos D, quedaría 0. Entonces restaría todo esto cuando tenemos carga menos el estado cuando estamos sin carga. De manera que aquí esto me va a permitir como agrupar algunas cosillas, ¿verdad? Miren, L menos L sub 0 más D menos D sub 0, los valores de A se van. Esto es igual a 0. De forma entonces que vean que el cambio que va a sufrir el resorte al estirarse o comprimirse va a ir asociado entonces con el negativo del cambio que va a sufrir la separación de las placas. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Eso tiene sentido. Si obviamente si este baja por acá, esa diferencia se hace más grande, pero la distancia ahora de separación entre las placas se hace más pequeño. Y es lo que estamos indicando acá. Eso es lo que estamos visualizando, analizándole el evento cuando no hay carga y cuando sí hay carga en esos capacitores. ¿Ok? Entonces, a ese D menos, a esa variación de la distancia de separación la voy a llamar X y voy a decir D sub 0 menos D, que sea X, corresponderá al cambio en la longitud del resorte. ¿Ok? Lo voy a definir así. ¿Están conmigo hasta ahí? Sí. Sí. Ok. Primero, planteé mi sistema, ¿verdad? Planteé el diseño de mi sistema. Segundo, analizo las dos condiciones que tengo y vean que estoy aplicando simplemente geometría, ¿verdad? Ven dos segmentos ahí para validar los cambios en las dimensiones de la longitud, ¿verdad? En la separación. Eso es lo que tengo ahora. Entonces vean bien que esto, una vez usted establezca cargas, noten ustedes que yo puedo distinguir dos fuerzas. Tendré entonces sobre la placa que se puede mover, voy a tener entonces una fuerza eléctrica que va dirigida hacia acá, ¿verdad? Pero esa fuerza eléctrica que hace que la placa baje es la misma que hace que el resorte se estire. De manera que aquí hay otra fuerza que hay que considerar. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa otra fuerza que hay que considerar? Ajá. Elástica. La fuerza elástica, ¿no? La fuerza de restitución que va a presentar el resorte, que va a ir así, en ese sentido. Entonces vean bien, para analizar este escenario vamos a tomar en cuenta la fuerza entre placas, porque ya vimos nosotros una manera de cómo podemos visualizarla. Vean que en este caso el escenario se está dando cuando usted ya tiene carga y no hay más asociado a ella. Así que esto podría verse así, miren, como la variación de la energía potencial con respecto a X cuando la carga es constante. ¿Ok? Recordarles entonces, la energía potencial, cuando tenemos ese escenario, puede verse calculada como la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Recordarles que como es un capacitor de placas paralelas el que plantea el problema, su capacitancia se vería de esta forma, ¿no? Como epsilon sub 0 por A entre X. Así. Entonces, hagamos el cálculo de eso, ¿no? ¿Cuál sería la derivada de U con respecto a X? Pues bueno, sería entonces el negativo de la carga al cuadrado sobre 2C al cuadrado, ¿ok? Por el DC de X, ¿verdad? Porque internamente la capacitancia depende de X. Entonces, vean, yo puedo aquí tener menos Q al cuadrado sobre 2C al cuadrado y reemplazo la derivada de C con respecto a X. Miren, es como aplicar regla de la cadena, básicamente.
¿verdad? Inicialmente derivo esto, pero yo ya sé que la carga permanece constante, así que no se ve afectada. Solo variaría la capacitancia. Pero como la capacitancia internamente depende de X, que es la distancia de separación, entonces por eso debo de derivarla. Entonces, si usted deriva esto, esto quedará como epsilon sub 0. Vamos a ver. Bueno, si quieren lo podemos hacer aparte para simplificarlo, aunque esto ya lo había hecho creo que ahí arriba, ¿verdad? Voy a poner por acá, de aquí. Si usted deriva esto, esto sería menos epsilon sub 0, el área x al cuadrado, que es el equivalente de decir que esto es menos c sobre x, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho ahí arriba, así que voy a escribirlo así. Esto es menos c sobre x. Entonces, si ya lo simplifico un poco más, vean ustedes que diremos entonces que esta derivación sería la carga al cuadrado sobre 2 veces c por x, así. Esto es la derivada de U con respecto a X. Entonces, la fuerza eléctrica en este caso se podría visualizar de la forma siguiente, que sería el negativo por el negativo que ya está ahí, de todo esto, así. Y vean que voy a reemplazar la capacitancia en términos de lo que tenemos, ¿no? Para dejarlo como más visible. Así que esto sería menos Q al cuadrado sobre 2 veces epsilon por el área entre X por X. Miren. Así que esto sería igual a ¿qué cosa? A menos sigma al cuadrado, ¿ok? Por el área. Bueno, voy a preferir simplificarlo antes. Vamos a ver. Lo voy a hacer de un solo, lo voy a simplificar por pasitos. Esto sería entonces menos la carga al cuadrado, x se va, que quedaría menos epsilon sub 0. Vamos a ver. Por el área, ¿verdad? Así. Noten ustedes entonces que puedo escribir esto de una manera más compacta, así, ¿verdad? Como sigma al cuadrado por A entre 2 veces epsilon sub 0. Recordándoles que sigma es igual a la cantidad de carga sobre el área, ¿verdad? Solo como para compactar un poquito más. Creo que el problema, sí, porque el problema no dice que aparece sigma, pero solo para que lo simplifiquemos un poquito. Pues noten bien que el problema lo que pide es demuestre que la distancia entre las placas, el cambio que hay, o sea, es decir, la variación de D sub 0 menos D, corresponde a esta cantidad que está aquí. ¿Y qué es lo que vamos a validar? ¿Por qué? Porque si usted hace la sumatoria de fuerzas, note usted que va a tener la fuerza de restitución y la fuerza eléctrica. La fuerza de restitución, usted ya sabe que esto es K por X, ¿ok? Y notamos que aquí, vectorialmente, usted acaba de encontrar cómo se ve la fuerza, ¿cierto? Que se ve así, como menos Q al cuadrado sobre 2 epsilon A, así. Vamos a ver, quedaría... Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, quedaría así. ¿Está claro hasta ahí conmigo? Esta es la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? La fuerza de restitución. Tenemos por acá la fuerza eléctrica que acabamos de validar, cómo se ve el comportamiento del conductor, que es el capacitor. Y esto pues estaría igual al vector 0, ¿verdad? O si ya lo esquematizamos bien a una sola dimensión, pues al 0, ¿verdad? De aquí entonces usted puede despejar para X y note que esto es Q al cuadrado, 2 veces epsilon por el área por la constante, que es esto que estaba por acá. Miren. Y en esencia representa el cambio porque X lo definimos como D sub 0 menos D. Entonces, en efecto, es el cambio, ¿verdad? Que está sufriendo el estiramiento del resorte, porque una vez existe esa fuerza eléctrica que se establece entre las placas del capacitor, esta placa que tiene carga positiva se ve atraída hacia abajo, de manera que el resorte se va a estirar, y la cantidad que se estira, pues es dependiente de la cantidad de carga y del área, ¿no? Y obviamente de la constante de resorte, ¿verdad? Para presentar alguna oposición. Vean bien que bajo este criterio, ¿en qué condición queda el resorte? ¿El resorte queda estirado o queda comprimido para esa condición? Estirado. Queda estirado. ¿Verdad? Y queda estirado, lógicamente, por ese efecto eléctrico que estamos actuando o haciendo actuar sobre él. Pues bien, este escenario es el que nos permite analizar, digamos, a través de las relaciones energéticas y considerar ahí los valores de presión.
¿Okay? Mañana vamos a hacer otro que va asociado con algunas cosas de gases, que está bien, bien interesante también. Y que es a través de esto, ¿no? Del escenario de cómo se ve la fuerza eléctrica a través de las relaciones de energía. Porque de momento, digamos, tratar de resolver este problema, considerando la fuerza eléctrica que genera una placa sobre la otra, usted lo podría plantear como lo hemos hecho desde física 100, digamos. Hace una sumatoria de fuerzas. Vean que en este caso la fuerza eléctrica sería la fuerza eléctrica que genera una carga sobre la otra y habría que pues hacerlo como por ley de Coulomb, ¿verdad? Pero ese trabajo puede ser un poco engorroso porque ya vieron ustedes que tocaría definir entonces elementos de área, ¿verdad? Para asociarlos con los de abajo, luego establecer todas las integraciones dobles que pueden surgir ahí. Entonces de repente no se ve un camino muy inmediato para llegar a demostrar esto. Pero aquí planteando las relaciones de la fuerza a través de la energía, pues puede ser un poco más corto. Y que es lo que queremos aprovechar en esta parte de describir estas relaciones energéticas. ¿Ok? Bien. Ese fue el objetivo de hoy, ¿no? De poder evaluar esas cantidades de esa manera. No sé si tienen alguna pregunta, si hay alguna duda. Todo claro, Oli. Ok. Bueno, entonces si no hay preguntas, continuamos mañana, ¿verdad? Como dije, mañana vamos a hacer otro problema más de esto. Y vamos a dar ya la introducción de la otra versión de cómo calcular potencial eléctrico, que es a través de multipolos. Que verdad que es un desarrollo más matemático. ¿Estamos bien? Listo, pues. Bueno, chao. Cuídense. Nos seguimos hablando el día de mañana.